Bueno, bienvenidos. Estamos en la versión número 16 del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín y en este espacio académico de reflexión que queremos hacer a través de las redes. Entonces vamos a tener, pues tenemos 3 días de una reflexión sobre una propuesta que es Emergencias del Teatro en Colombia, con algunos invitados al festival, algunos moderadores que hemos invitado también. Y bueno, esperamos que ustedes también opinen, que se conecten, que nos manden sus comentarios y que conozcan un poco más de lo que estamos haciendo acá en la ciudad de Medellín. Recuerden que este festival está organizado por la Corporación Ateneo Porfirio Barba y que tiene el apoyo de la Alcaldía de Medellín, del Ministerio de Cultura y de todas las salas, artistas, teatros y medios de comunicación que están con nosotros. Y por supuesto de ustedes, nuestros espectadores. Les voy a presentar entonces quiénes van a estar con nosotros en esta ocasión. Tenemos por aquí a Juan Comotti del grupo Encosala Glade Revalle de Mendoza, Argentina. Tenemos a Mónica Núñez de Nueva Ruta de Buenos Aires, Argentina. Tenemos a William Guevara del grupo Púrpura Creativo de Bogotá y en la moderación otro artista que es director, docente, realizador también, que es Duván Chavarría, que va a estar también acompañándonos como en esta moderación de esta tarde. Vamos entonces a estar con Duván en esta conversación de 1 hora más o menos con los invitados y también en algún momento, al final o como lo decidan, pues algunas preguntas de algunos de los actores y directores que nos acompañan. Duván, bienvenido y entonces te dejo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá, compartir por este rato. Y yo creo que la idea es conversar, ¿cierto? Plantear una cosa muy tranquila y conversar un poco a partir de las propuestas que ustedes traen al festival, pero también las propuestas que tienen en cada uno de sus países de origen y su ciudad de origen, ¿cierto? Como qué es lo que están haciendo. Y hay una pregunta que dentro del festival está planteada, ¿cierto? Que es como el tagline del festival, que es Emergencias del Teatro Colombiano. Un poco también es como pensarnos cuáles son nuestras propias emergencias del teatro. Entonces yo les propongo que nos presentemos, que presenten también su trabajo, ¿cierto? Qué es lo que están haciendo, cuáles son las obras, digamos, que en este momento están trayendo al festival y así empezar a conocer de sus propuestas. Y un poco, bueno, más adelante empezamos con otras preguntas y a conversar, ¿cierto? De lo que vaya surgiendo, como esas inquietudes. Entonces, ¿qué tal si empezamos por la chica, empezamos por Mónica? Gracias por lo ¿Sí? de chica. Bueno, yo soy la directora del grupo de teatro Nueva Ruta, que en este momento está trayendo al festival la obra Errante en la sombra de Patricia Suárez y se presenta con 2 actrices que son Carolina Pofcher y Pato Viegas, y en la asistencia de dirección está Nahuel Lupo, que es mi hijo, tengo el orgullo de estar con mi hijo, que ha visitado ya en otras oportunidades Medellín en este festival, y su padre también desde el año 97 ha venido a varios festivales y encuentros, o sea que hay un lazo afectivo con lo que es Colombia y Medellín especialmente, ¿no? Y bueno, si querés te cuento algo de la obra o no. Sí, está bien, empecemos, sí. O nos presentamos. ¿Y por qué también tiene que ver con Medellín, de alguna manera? Nosotros contamos parte de la historia de las mujeres trabajadoras y entre esas mujeres trabajadoras hablamos de 2 inmigrantes a principios del siglo XX, una napolitana y una francesa. La francesa es Berta Gardés, que es la madre de Carlos Gardel. Entonces son los primeros años de Gardel en la Argentina, en conventillos, que eran casas de inquilinatos, casas muy pobres, y que fue realmente lo que vivió en esos años Gardel. Y bueno, la relación con Medellín es que acá fue muy querido y que su final fue acá, Medellín, sí. fue en Medellín. Nosotros lo queremos revivir un poco trayendo esta obra que cuenta parte de su historia inicial. Y pusimos sobre todo el acento en el trabajo de las mujeres, en la inmigración, que en nuestro país, Argentina, porque nuestro grupo es de Buenos Aires, fue la que nos dio de alguna manera toda una vertiente a todos los argentinos, porque somos casi todos descendientes de inmigrantes españoles, italianos sobre todo, franceses, bueno, y de otras colectividades. Pero durante la primera parte del siglo XX, mucho trabajo, y trabajo de servicios especialmente, lo realizaban las mujeres y las mujeres inmigrantes. Y en eso es donde se acentúa más el trabajo nuestro. Muy bien. William.
Bueno, soy director de la agrupación Púrpura Creativo. Somos un colectivo creado en Bogotá desde el año 99, ya llevamos 18 años trabajando y estamos acá en el festival con la obra Fantasías Caníbales, que se presentó anoche en el Pablo Tobón Uribe, postulando una mirada del teatro como todos lo hacemos, invocando un poco algunas influencias del cómic, del pop art, y de algunas dramaturgias un poco compartidas y extrañas de las cuales nos interesa indagar. Entonces, pues bueno, estamos en ese trabajo, ya llevamos más o menos unos 12 montajes y con algunas experiencias en video, y estamos muy interesados en comenzar a compartir con nuevos públicos estos trabajos, a ver qué sucede. Juan. Bueno, aquí Juan Cristóbal Comotti, amañado con Medellín, digamos, ya habíamos venido con el Cerco de Leningrado, con mi madre también, Gladys Raballo, una gran maestra, y con el elenco anteriormente también a traer una función. Esta vez vengo con un monólogo que se llama Relato íntimo de un hombre nuevo. Hemos hecho ya 2 funciones, una en pequeño teatro y otra en Copacabana. Y ya mañana nos toca Marinilla, así que me parece que está buenísimo este formato y esta posibilidad que tenemos de poder llevar el festival mediante la producción a otros lugares para que sea vista, porque realmente, por ejemplo, la función de ayer fue maravillosa. Y bueno, esto es una posibilidad muy grande. Estamos cumpliendo 20 años con mi compañía de teatro en Mendoza, en Argentina. El Teatro del Interior es muy distinto al Teatro de Buenos Aires. Pero bueno, tenemos una sala donde hacemos autores, donde tenemos un entrenamiento, donde tenemos una escuela de formación teatral con directores también emergentes, con esta emergencia, necesitamos un hospital teatral. Y tratando de engendrar ese virus del teatro para contagiar a más gente y poder hacer que esa enfermedad de esa ambulancia termine germinando por una peste artística. ¿Te gusta así? Sí, me parece tremenda la introducción. Ajá. Sí, en este asunto de las emergencias lo hemos pensado como en dos maneras, ¿cierto? Lo que es emergente, precisamente, ¿cierto? Y la emergencia, ¿cierto? Lo que hay que decir ahora, las temáticas que nos mueven y que de alguna manera nos conectan como latinoamericanos también y iberoamericanos, porque uno lo que ve cuando tiene la posibilidad de viajar, de ver teatro o en los festivales, que eso es lo que propicia, finalmente conocernos también y dar como esa mirada también de cada una de nuestras países, qué es lo que se está moviendo y cómo nosotros, a partir de verlo y reconocernos, nos movemos también nuestras propias estéticas y temáticas. Entonces empezamos como por esa primera parte de lo emergente, ¿cierto? Yo creo que es emergente los grupos, ¿cierto? Son grupos que tampoco son grupos que llevamos más de 50 años, no somos, digamos, de los viejos que estamos creando o de los maestros, digamos, que ya de los cuales vivimos, sino de alguna manera es un teatro que empieza a tener como un lugar, o que se empieza a hacer un lugar en cada uno de sus regiones o cada uno de sus países. Una nueva lectura, sí, también de muchos temas, ¿no? Por lo que he visto hasta ahora de Bogotá, he visto 2 obras y me parece sensacional, o sea, como que hay nuevas visiones, nuevos aportes a viejas técnicas o a viejas concepciones, ¿no? Y hasta ahora no he visto mucho porque estamos también medio se superponen los horarios y demás. No que se superpongan de las obras, pero como hay tanta oferta, uno tiene que dividirse entre varias, que por otro lado es bueno, porque le permite también a todo el público de la ciudad ver diferentes obras, algunas que se pueden repetir, como el caso de Juan, y bueno, eso me parece muy interesante. Y también lo que decís de la emergencia, nos toca, él es de Mendoza, yo de Buenos Aires, y Buenos Aires tiene, para los grupos de teatro independiente, como es nuestro caso, que nos denominamos así los grupos que no somos comerciales, o sea que no estamos contando con una producción de alguien, sino que nos autoproducimos y nos es muy difícil a veces mantener la pasión por este arte, precisamente por todo lo que se nos obstaculiza el tratar de desarrollar la estética de cada uno, ¿no? Anoche justamente lo hablábamos mucho
con Juan este tema. Más en una ciudad como Buenos Aires, que tiene los fines de semana 500 grupos de teatro independiente en distintas salas alternativas, salas chicas, salas grandes, pero que ha crecido muchísimo. Y muy pocas con apoyo institucional, y eso también hace que estén en emergencia muchos grupos. O sea que además de lo que emerge como alternativa, también es la urgencia de cómo solucionar muchos problemas, ¿no? Sí, o sea, no solamente lo que emerge como temáticas, sino que también después de 10 años o más los grupos siguen siendo emergentes. O sea, tampoco hay una estabilidad que uno diga ya el grupo está de alguna manera establecido, ¿cierto? Que pueda tener una como autosostenibilidad, claro, que pueda ser viable todos los proyectos. Exactamente, eso es lo difícil. No sé, en Bogotá si también les pasa lo mismo. Exactamente igual, somos menos, digamos son más o menos 100 espacios de teatro, más o menos somos entre 300 y 400 agrupaciones de teatro, entre amateur, entre mediana trayectoria y larga trayectoria o profesionales, y hay mucha actividad en la ciudad. Además también una cosa de desplazamientos hace que también sea difícil que el público se pueda transitar entre espacios y espacios, pero bueno, estamos haciendo la tarea de comenzar, digamos, de tener clarísimo que tenemos que comenzar a cultivar un público, claro, que en la medida del tiempo va a ser muy juiciosa llegando a las salas. Eso espero. Pero a la vez, mira, hoy nos pasaba, hicimos un viaje por el metro cable, se llama, ¿no? Nos fuimos hasta Arví y fuimos haciendo difusión del festival durante todas las paradas, más o menos. Y mucha gente se emocionaba, le encantaba, se fotografiaba con nosotros, pero no solamente promocionando nuestra obra, sino promocionando el festival y que bajaran al centro y que pudieran ver. Pero el metro tendría que decir: parada del festival del teatro. Estornude con la mano en el ojo. Estación que conecta con el Festival de Teatro Colombiano. Claro, claro. Sí, debería suceder. Sí. O sea, creo que falta un poco, no sé, si pasan en los canales o en los diarios, de los periódicos, no he tenido oportunidad de leer, me imagino que estarán saliendo publicaciones estos días. Sí, claro que sí. Bueno. Igual este espacio que estamos abriendo es también un espacio de alguna manera para hacer conocer, claro, sí, para hacer conocer nuestros trabajos, el festival, para que otra gente se pueda acercar de otra manera también pues al proyecto. Ahorita Juan estaba hablando de algo que tiene que ver, o lo nombró, que tiene que ver con la formación, ¿cierto? Con la formación de actores. Sí. Ahí lo emergente, ¿cómo lo asumimos, cierto? Porque un poco los grupos nos vemos obligados o se ven obligados también a formar sus actores. O también alrededor, digamos, de escuelas de formación que están en cada una de las ciudades. Me gustaría que habláramos un poco de eso, además porque tenemos acá pues algunos actores en formación. Me parece muy interesante hablar de las escuelas, de esas oportunidades que se puede generar a partir de esa profesionalización del hecho teatral. Creería que lo emergente también es un poco ese bichito del cual estábamos hablando, que es esa necesidad de actuar que tienen las personas. Yo ya no hablo de los actores, ¿no? Vengo, gracias a Dios, de hacer soy muy creyente, vengo de hacer un taller en Cali de dramaturgia del actor y de teatro comunitario, y me encuentro con que veo en los jóvenes como una necesidad de actuar muy grande y muy talentosa, y muy a pesar de todo, de que si hay grupo, de que si no hay grupo, de que si la escuela, de que si la facultad, de que si me aceptaron, de que si está el grupo consagrado acá de tal. Yo no dejo un poco de creer en los grupos también. Me parece muy emblemático el tema de los grupos y de las salas que tienen sus años y funcionan. Hay una mística del teatro independiente de los maestros que hemos tenido, que respetamos mucho, pero en la actualidad yo veo que Argentina, a diferencia de Colombia, está como ya perdiendo esa mística un poco, ¿no? Esa situación de que uno pasaba un grupo al otro y era un traidor a lo mejor. Ahora como que nos estamos yendo a otro lado, ya es un desbole, decimos nosotros, todos andan por todos lados, no hay horarios para nada, pero me parece que tiene sus cosas a favor también, que es que hacemos que la gente conozca que el teatro existe ante todas las cosas que podamos hablar.
O sea, la gente mayormente no sabe que existe el teatro independiente. Si hablamos, yo todavía estoy tratando de ver que la gente del barrio donde estoy con el teatro sepa que ahí hay un teatro y qué se hace en el teatro, porque se cree la gente que un teatro es un lugar muy grande, como el Pablo Tobón o como los teatros, los grandes teatros, ¿no? Y no, se cree que si se mete adentro de un patio del fondo le van a tirar carne, le van a caer cosas del cielo, o va a haber olor a ratón. Que eso también pasa, pero ya son propuestas estéticas. No, pero digo, estamos bajo la posibilidad, gracias también al advenimiento de las redes sociales, ¿no? Que las cosas se conozcan de otra manera. Y eso nos está trayendo una felicidad tremenda. A nivel estético también, y este tema de emergente yo creo que está todavía en el discurso, y de viejos discursos anacrónicos que lamentablemente con la situación de Latinoamérica vuelven a tener su fundamento. Nosotros, el teatro que ya estábamos enterrando a los 60 empieza a ser una situación demasiado actual, en el cual vuelven las palabras a ser las mismas enemigas, vuelven los términos de la derecha a tener su crudeza directa, vuelven a salir el Estado, la Iglesia, los políticos, el descreimiento de las instituciones como si fuera hace 50 años. Entonces toda esa obra y ese discurso emergente también es de una anacronía casi antropológica, te diría, y peligrosa. Entonces estamos también como volviendo a las fuentes. Sí, comparto. A mí me hicieron un reportaje el día lunes o martes y en un momento salí muy emocionada, unas chicas de un grupo Cuarta Pared creo que era, y le decía, ¿qué es esta emoción? Digo, que parece que me estoy expresando más libremente en Medellín que en mi país después de haber superado un periodo de dictadura del 76 al 83, después de haber pasado un montón de cosas cuando creíamos que teníamos otra salida, no hablo solamente partidariamente del gobierno anterior, sino que estamos como perdiendo espacios que habíamos ganado. Entonces lo que dice Juan tiene razón, porque también esto que emerge no es un viejo discurso, pero a veces es resignificar discursos que en algún momento tuvimos que utilizar para enmascarar qué decir o qué no se podía decir, y darles la posibilidad a la gente también de expresarse o de recuperar la memoria también, ¿no? Y eso es lo que noto que está pasando y que me pasó. Digo, qué loco que en Medellín me haya sentido tan libre, tan emocionada, hablando de lo que pasa en Latinoamérica, y en Argentina y en Buenos Aires específicamente, ¿no? Sí. William, ¿tenés alguna...? Sí, claro que sí. Con respecto a esa emergencia de la formación de actores, digamos que una de las tareas que tiene este primer círculo generalmente que tiene el teatro es el público que hace teatro, y que curiosamente es un público que no está muy bien educado para ir al teatro, en dos sentidos: uno, que no ejerce ese rol como espectador, sí, ese rol, y dos, que esta posición de espectador un poco más afinado a veces no le permite dejarse permear por la sensibilidad y sentarse a ver una obra de teatro. Y por otro lado, también está la emergencia de poder conseguir otros públicos, pero creo que no con el afán de que hoy tengamos las salas llenas, sino de que en la medida de que vaya pasando el tiempo podamos tener un público mucho más efectivo, en el sentido de que vaya hoy, pero que así haya tenido una mala experiencia, porque todos hemos tenido malas experiencias sentados en una sala de teatro viendo una obra que de alguna manera no nos atravesó, y puede ser lo contrario, nos haya golpeado de forma negativa. Tener la valentía de volverse a enfrentar continuamente con el teatro, y creo que eso se logra cultivando a los niños, incentivando a los niños a que vayan a teatro, a que vivan el teatro como una experiencia, y que no solamente lo hagan una vez al año porque su profesora los obliga y porque los obligan a hacer un ensayo post, sino que vayan y que entiendan que una experiencia que lleva más de 2500 años, yo no la puedo evitar. Sí, o sea, siento un poco que el asunto de lo emergente es un asunto también de
de estar actualizado, o sea, como escuchar un poco esas necesidades que traen los jóvenes, como esa nueva energía que aparece en el teatro. De pronto la emergencia es más una actitud de escucha a esas necesidades. Esperemos que sí, pero también siento que estamos viviendo un momento en donde los jóvenes están entendiendo, por ejemplo, la posición del teatro como un hecho cultural, como una actividad de entretenimiento, y creo que eso lo ha fundamentado mucho la aparición de facultades en nuestras ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, en la última década han aparecido posiblemente 10 espacios más de los que no habían, en donde se puede profesionalizar o aprender o practicar el teatro, sobre todo los jóvenes, y creo que eso incentiva un poco y le está dando un lugar. También en Bogotá hay algunos proyectos desde la alcaldía para que los chicos puedan acceder a formación artística, a veces cerrada porque a veces hay chicos que no les interesa, y es muy bien, pero creo que se está cultivando en ese sentido. Por lo menos hay una mirada hacia el futuro pensando de que si no tenemos público hoy es que no lo hemos cultivado. ¿Y tienen dentro de las escuelas, en la currícula, está la materia teatro o no? En algunos colegios está como, sí, tú tienes que participar, y en algunos colegios está como una opción artística, ya sea la música, ya sea el teatro, la danza, la pintura, etc. Sí, se trata como de cautivar también, ¿cierto? Como no verla, como lo estás hablando ahora, no ver el hecho teatral o el digamos, ir a teatro como un asunto de una obligación académica, ¿cierto? Una manera de generar una alternativa a la cotidianidad académica, sino realmente un lugar donde podemos ir a hacer preguntas, donde se puede participar, donde podemos tener voz. Sí, también. Donde los jóvenes encuentran una voz también. Yo creo que esa es la emergencia también de muchos jóvenes, encontrar un grupo. De hecho, lo que pasa, por ejemplo, en esta ciudad que es muy, muy bello, es que quienes están saliendo de las escuelas de teatro están constituyendo grupos. Incluso no solamente grupos, sino como se reúnen para una obra específica, o sea, para decir algo. Para decir ¿cierto? algo. Y no necesariamente dentro de una configuración de grupo, pero porque a veces los grupos ya constituidos ya son grupos, entonces ¿cómo entrar ahí? ¿Cierto? Entonces más bien, pues reunámonos y contemos, reunámonos y asumamos esta temática, esta emergencia de estar en el escenario también, y lo hacen. Me parece que eso es muy importante. Y justamente yo creo que el estilo, la estética, la poética de cada grupo surge de la necesidad de expresar algo, lo que vos decís, ¿no? O sea, cuando hay algo para decir, uno encuentra la forma. Si no, si querés empezar buscando la forma, no llegás a nada, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que hay grupos o elencos que se reúnen con la idea de que están haciendo algo progresista, y de repente ves que es solamente una cáscara, atrás no hay nada, ¿no? Y también, bueno, dar un paso al costado a algunos adultos o algunos popes del teatro para que otros puedan seguir su camino, ¿no? No sé si funciona acá a un nivel así de competencia entre grupos profesionales y grupos amateur, como vos dijiste, de media, ¿cómo dijiste? De mediana trayectoria, de bueno, mediana que están trayectoria. emergiendo. Están emergiendo. Sí. No sé si existe una competencia o un desplazamiento, si lo notan, o si existe o si no existe, o si ustedes permiten, se dan cuenta que hay espacio para todos. Yo creo que sí, porque hay público para todos. Yo creo que hay público para todos, y todos también deciden encontrarse con alguien. Si hay una estética que les gusta, si hay una temática que les gusta, yo creo que los públicos están llegando tranquilamente, no por camionadas, no masiva. pero no masivamente, pero yo creo que hay públicos que deciden seguir algo que les movió la tuerca en la cabeza cuando se encuentran con un espectáculo, con un artista que les propone algo. Y por eso creo que, como hablábamos ayer un poco, cada libro tiene su lector, cada obra de arte tiene su seguidor, y yo creo que pasa exactamente con el teatro, que también es un afán. Bueno, necesitamos las salas llenas de gente. Claro, genial que las obras puedan tener mucho público,
pero también la pregunta es a qué público le interesaría realmente la pregunta que yo le estoy haciendo. Y no es por comenzar a discriminar, sino hay alguien que muy seguramente se va a llevar unas preguntas mucho más afinadas que otros, y chévere poder seguir dialogando más adelante con este público. ¿En tu caso tenés sala propia o no? No, nosotros en Bogotá hacemos parte de un programa que tiene una sala, que tiene varias salas en Bogotá que se llaman grupos adoptados. Entonces desde hace algunos años una sala de teatro que se llama el Teatro F101 nos tiene adoptados y tenemos un espacio de ensayo continuamente. Allá Gratuito el espacio. Gratuito. Allá hacemos nuestros estrenos y bueno, también somos parceros no solamente creativamente, sino a nivel de gestión. Y eso nos facilita mucho las cosas porque los procesos creativos en espacio siempre es quién va a correr el sofá de su sala para poder actuar, para poder ensayar. Incluso hay otras, se me ocurre por lo que estás diciendo, hay otras disciplinas que lo tienen ya muy claro, ¿cierto? Como todo lo que tiene que ver con el coworking, por ejemplo, ¿cierto? Que es reunirnos para prestarnos entre nosotros servicios para poder hacer realidad los proyectos. El caso, por ejemplo, del trabajo audiovisual que estabas hablando ahorita, me gustaría que nos hablara un poco de eso, que un poco en tus obras también aparece este nuevo lenguaje. En el caso audiovisual está muy claro que nos debemos como prestar servicios para poder hacer realidad los proyectos. Un poco el tema del grupo en ese sentido cambia, porque ya lo que hay son más en esa idea de compañías, de venir con estos actores, pero yo te dirijo esto, y empieza a generarse como un movimiento de más de red, ¿cierto? Como que hay pues ojalá, yo creo que eso sería el ideal de no una competencia por grupos quizá, sino la competencia siempre está y es más por temáticas o por obras, ¿cierto? Pero prestándonos a nosotros esos servicios de amigos, y eso es una cosa que propicia mucho los festivales, por ejemplo, ¿cierto? Que los estudiantes de una universidad en teatro no se quedan solamente con eso, con esa línea de formación que hay ahí, sino que llegan otros maestros, van a unos talleres y empiezan a abrir y a expandir un poco esa mirada del teatro en esto emergente que hay, ¿cierto? ¿No les parece? Y lo audiovisual, lamentablemente no vi tu obra, pero ¿por qué decís que funciona con mapping? No, al contrario, es unplugged, no tiene nada electrónico, no, nada, sino que recogemos de estas corrientes, posiblemente, además lo digo muy bajito porque el menos indicado para hablar de las obras es el autor, ¿cierto? Pero digamos que muy bajito, sin que mucha gente escuche, sí creo que uno recoge, y sobre todo cómo negarse, digamos que es mi pregunta ahora, yo cómo me niego mi contexto, es decir, si yo vivo dentro de las redes sociales, no voy a hablar de las redes sociales, pero sí voy a hablar de una conectividad constante, del tsunami de imágenes con las que continuamente nos enfrentamos todos los días. Antes no, tú te sentabas a ver en televisión en los años 70 y era la imagen extraña del día, ¿cierto? Ahora tú tienes Instagram, Facebook, Twitter, comerciales, y viene una cantidad de información a la que no te puedes negar. Entonces, ¿cómo yo la filtro para poder volverla a mi favor y no en contra, como toda esta contaminación también visual y de información con la que uno anda? Sí, antes quizás teníamos 2 o 3 canales a elegir, ¿cierto? Y incluso sin poder elegir, simplemente disfrute lo que hay, ¿cierto? Pero ahora digamos que las redes... Yo todavía los tengo. Los 2 canales. Maravilloso. Y ya estamos no teniendo fútbol también, ¿no? Claro. Estamos volviendo a las raíces nosotros los argentinos. Eso está bien. Necesariamente por una situación política. Pero no, sí, uno no puede estar como ajeno a ese contexto, porque entonces el teatro aburre. Sobre todo aburre a los más nuevos que vienen con otra frecuencia. Pero tampoco tenemos que ceder ante esa frecuencia del mundo de un modo no artístico, porque sabemos que ahí está el enemigo y que dependiendo cómo nosotros lo usemos es un medio o es un absorbente, como si fuese, diría mi maestro, el vientre del capitalismo, ¿no? El tema del multimedia y el tema de todo lo informático en ese sentido, creo. Es muy peligroso porque así nos tiene, ¿no? Y así nos vemos todo el tiempo. Parece que vamos a terminar con unos lentes y viendo teatro, vaya a saber cómo dentro de 20 años nada más, pero sí tenemos que
amoldarnos a eso, porque es como dice él, es la realidad, y de ahí el discurso, la forma de meternos a eso sin que eso nos perjudique o nos haga tanto daño. Si es que dentro de 20 años no vamos a estar todos ciegos, por ejemplo, no sabemos qué puede llegar a pasar. Yo creo que por ahí hay un tema que podemos ya como pasar, que es el tema de las emergencias, ¿cierto? Ya no lo emergente, sino la emergencia como aquello que ahora es urgente decir. Entonces empecemos a hablar un poco de las temáticas. Y ahora hablamos como de los temas que se reactualizan, los temas que se resignifican, ¿cierto? Sí. Estamos trabajando en la clínica de dirección sobre el tema, por ejemplo, de la traición, ¿cierto? Y a partir del texto de Pinter. Y toda esta semana estamos hablando de la traición ahora, ¿cierto? O sea, no ha cambiado muchísimo como ese concepto de traición, ¿cierto? ¿Qué es entonces lo urgente en sus temáticas, en sus grupos, en la obra que traen ahora al festival? Desde, bueno, lo planteas no desde la tradición, sino de que cada uno qué es lo que trae. Sí, claro, lo de la traición era un ejemplo de que de un poco algunas temáticas claro, están desde todos los tiempos y todavía siguen siendo actuales, ¿cierto? Bueno, vos sabés que en Argentina, es un tema que acá también lo he hablado, hay un movimiento muy grande que fue Ni Una Menos, que creo que unió mucho a todas las mujeres y hombres, de todos los participantes que fueron a marchas muy numerosas y que me dijeron que acá no sucede de la misma manera, por ejemplo, y allá hay pocos temas que todavía nos siguen uniendo, creo. Uno es de la violencia, del femicidio, otro es contra el olvido y la memoria, los casos del nunca más, o sea, por los desaparecidos que hubo en Argentina y que se quisieron, por ejemplo, cambiar leyes, y el pueblo reaccionó. Y bueno, en este caso que nuestra obra habla, como te decía al principio, de mujeres trabajadoras, también, pese a que nos remontamos a principios del siglo XX, es para poner el acento en una sociedad patriarcal, un sistema de explotación y que se viene dando de diferentes maneras hasta el día de hoy. O sea que esas cosas que no han cambiado y que siguen siendo emergencias para nosotros. Entonces, bueno, se potencian y aparecen. Claro, esta es una obra de texto, es una obra que tiene una comedia dramática con tintes de grotesco criollo y de sainete, que puede meterte como en algo que parece cómico y es tragicómico y que te permite reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Y por eso también utiliza el tema, se llama Errante en la sombra, y de alguna manera es que todavía seguimos errando, deambulando en las sombras, tratando de ver la luz, ¿no? Mucho. Ese es el tema que traemos nosotros, por ejemplo. Juan, no sé qué... Y nos pasó el año pasado, nosotros trajimos Las Brutas, de Juan Radrigán, un gran autor chileno, y fue sobre un hecho que sucedió en el 74, por ejemplo, lo que lo transforma en teatro histórico, pero sobre una historia que no le importa a nadie, que son 3 hermanas que se suicidan en el norte de Chile. Al autor hacer esa hipótesis, empezamos también extrañadamente a reverberar en esa irradiación de los temas convergentes que estamos viviendo, ¿no? El tema de Ni Una Menos, mueren 8 mujeres en Argentina por semana, sí, casi una mujer por estamos con las cifras muy mal. Entonces, esas cifras también existen acá, lo que pasa es que ya han existido siempre, pero están como saliendo muy a la luz, es muy tremendo lo que está pasando y estamos todos como tratando de apoyar eso. Tenemos un desaparecido también en Democracia, Santiago por Gendarmería. Entonces hay como toda una situación de unirnos en ciertas cuestiones que el gobierno anterior de alguna manera defendía demagógicamente o no, pero se instauró una conciencia de la memoria en el pueblo que no queremos perder a pesar de todo lo institucional, sin estar a favor de ningún partido por ahora. A lo que voy es que
me parece que la forma de discurso, más allá de lo que traemos, ese extrañamiento poético, tiene mucho que decir hoy, ¿no? O sea, nos remontamos a Shakespeare, nos remontamos a la tradición, la base de nuestro país latinoamericano está medio fabricada en base a la tradición, entonces todo eso, aunque venga desde otro lado, nos resuena. Acá estamos, digo estamos porque ya me siento parte del proyecto, voy a actuar como hincha en Tribuna Capuleto. Estamos. Hablamos de fútbol, hicimos Tribuna Capuleto en Mendoza, llevamos a deambulantes para allá. Ahora también voy a dirigir un grupo de Manrique, estoy dando clases en toda Colombia donde puedo ir, me encanta, pero las temáticas que van saliendo, dependiendo de cada lugar, son muy interesantes porque lejos del localismo folclórico, hay situaciones que tienen que ver con el lenguaje de cada uno que nos aúna más allá de todos nosotros. Sobre todo yo creo que la violencia, el abandono, el aislamiento y toda esa situación medio hasta beckettiana de la espera que tienen nuestros paisajes, que tiene nuestra necesidad de sobrevivir ante el advenimiento de distintas cosas. Entonces yo creo que ya el tema está en el problema de cómo jugar en cuanto a la moral, porque se ha establecido de que el público se tiene que ir con un mensaje y en realidad para nosotros ya no es didáctico ni pedagógico, sino que queremos que el público se vaya, como decimos en Argentina, con un quilombo en la cabeza, que esa obra siga siendo un debate, que se vaya con más preguntas, aunque nosotros nos preguntemos eso y queramos que ellos se vayan con las mismas preguntas que no tienen solución. Entonces me parece que ahí se instaura la verdadera emergencia, no la emergencia del teatro que te da de postre un mensaje para que vos te vayas contento a hablar de la moraleja de tu familia, como si tratases a todo el público en general como si fuera una obra de teatro para niños, nada más que disfrazada bajo la cadencia del intelectualismo culturoso del lenguaje del adulto. Recordemos que casi todas nuestras obras están escritas por autores de la clase media, hombres. Y eso no coincide con nada, porque en los talleres de teatro sobre todo hay mujeres. Claro. ¿No? Y bueno, entonces es muy lindo cuando se empieza a ver el otro, cuando se ve también el teatro que no tiene mucho que ver con la cultura solamente de las salas, cuando vemos a nuestros viejos, cuando vemos a nuestros jóvenes haciendo de jóvenes. Bueno, me pasó con las obras que vi acá de Farley, que estaba fascinado porque todas esas generaciones también convivían, como conviven afuera y como no sabemos hacer plasmar, porque está muy lleno y muy de moda ciertas cuestiones que también son emergentes, como el clown, como el colgarse de una soga, como muchos lenguajes que son fascinantes, pero que me parece que la cadencia de la actuación está en el tema de no enfrascarse en el trabajo de moda acrobático o que esté pasando por ese momento, sino más que todo en el trabajo del actor, ya sea en el lugar donde sea. Da para debate, sí. ¿no? Claro, porque son distintas propuestas, distintas elecciones de cada grupo, pero es lo que hablábamos también antes, que a veces es solamente la cáscara y otras veces son las búsquedas, pero también es el derecho a ir probando, o sea, no hay nada. Hay 2500 años de historia de búsqueda y que se sigue profundizándose desde ese lado. Yo veía ayer un teatro de tesis en la sala donde estamos, en el Ateneo Porfirio, que me pareció extraordinario y terminó la obra y yo dije, están hablando de la historia de Colombia y se quedaron, y por supuesto era el tema. Entonces a veces es cómo decir temas que son tan difíciles de tratar y elegir las formas, las poéticas para seguir hablando de ese tema. ¿Y por qué no se puede hablar tan directamente? Bueno, porque si no, para eso te pones a panfletear en la calle. Entonces elegís una forma para darle contenido que tiene que ver con lo que está pasando y a ver qué haces, reflexionar lo que dice Juan, volver a salir con preguntas, reflexionar, y a lo mejor no, ir replanteando mientras estás viendo algo, qué es lo que está sucediendo, qué te sucede no solamente con la empatía, la emoción, lo que te puede divertir de eso, sino que te quede algo picando, ¿no? en la cabeza con lo que viste. Creo yo, para mí, por lo menos,
Había un maestro de teatro, bueno, vive Agustín Arezzo en Argentina, que decía que el teatro, si no cumple la función de divertir o de conmover, no sirve. Y yo creo que a veces, a mí como espectadora de obras, si no me pasa eso, me doy cuenta cuando no sirve. O sea, me tengo que divertir, entretener o me tengo que conmover, pero tengo que salir con alguna movilización diferente a como entré al lugar. Y creo que también uno tiene que ser así con lo que hace en su producto artístico. No podés estar en el mismo punto en el que te iniciaste. Tiene que haber un crecimiento para uno, y me vienen las palabras de la obra de ayer, cuando la autora se cuestionaba tanto lo que estaba haciendo. O sea, nadie sale indemne de este trabajo, ¿no? Bueno, yo creería que un poco más allá de los temas, porque bueno, posiblemente voy a dar muy mal la bibliografía, pero hay un investigador que tal vez se llama George Polti, hizo un compilado que llamó las 36 situaciones dramáticas, en donde él dice, bueno, de aquí para allá no hay 37, hay 36. Es el amor filial, es el secuestro, es la venganza, es la traición, exactamente. Y de ahí deambulan todas las historias contadas y que se van a contar, que posiblemente el único libro que ha reunido las 36 situaciones dramáticas es la Biblia. Entonces uno dice, bueno, ya, o sea, las historias, las situaciones ya están contadas, y posiblemente muchísimos, cuando nos encontramos con una obra de teatro, ya sabemos posiblemente hacia dónde van. Yo creo que lo importante y en donde está la verdadera urgencia ahora es que reconozcamos claramente los puntos de vista de quienes van a hablar sobre ese tema, porque también siento que a veces nos acomodamos en hacer una transición con el público, que le pueda gustar al público. No, ¿cuál es mi punto de vista? O sea, ¿qué es lo interesante de hoy ir a ver Hamlet? No, ya sabemos qué va a pasar. La tenemos en dibujos animados, en cómic, la hizo hasta Mel Gibson, ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber cuál es el punto de vista de ese equipo creativo que me va a dar otra mirada de ese Hamlet. Y ahora, si yo no conozco la historia, mucho más interesante aún, conocer la historia y el tema que van a tocar, pero también conocer ese punto de vista dentro de ese lenguaje tan particular que es el teatro. Claro. Creo que es un poco no ir a montar la obra, sino a descubrirla. A descubrirla, y uno también como espectador, ¿no? Ya tú sabes de qué se trata Caperucita Roja, pero bueno, quiero escuchar cuál es tu punto de vista, cuéntamelo, ¿cómo me lo vas a contar tú? Eso me parece que es importante, y a veces en ese camino de necesitamos pensar que al público le guste, a veces estamos coartando nuestro punto de vista y estamos haciendo unas concesiones no sanas realmente. Ahí es la traición a uno mismo. Ahí viene el punto número 28, la traición. Sí, que finalmente la pregunta entonces se vuelve a uno, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Qué tengo para decir? O sea, ¿qué es? Para eso es el proceso creativo. Claro. Claro, tú tienes, si te toca montar una obra en una semana, hazte tu pregunta. Si tienes el tiempo para montarla en 6 meses, hazte tu pregunta. Y si no alcanzas a responderla, muy bien. Y si alcanzas a responderla, pues no sé, pero hazte la pregunta y trata de responderla con las herramientas del teatro, que cada vez son más diversas. Claro. Cierto, la presión por la pregunta también siempre ha sido como una situación explícita que nos lleva a tratar de ordenar de alguna manera, pero que también puede coartarnos el proceso creativo en sí. Por eso está bien lo que vos decís, si no la tienes, por lo menos la posibilidad de pensar que me puedo pensar adentro de esa pregunta aunque no la tenga. Y eso es importante, tenerla en cuenta, pero que no nos condicione en el proceso creativo la necesidad de tener solamente mi punto de vista, porque gracias a ese nosotros que se genera como feedback, creo, entre lo que vamos haciendo y el espectador como retroalimentación, y esos cuerpos puestos en juego, que ahí también está lo formal, yo creo un poco en lo formal también, dependiendo del devenir, creo que arribamos o embarcamos a las preguntas también. Entonces es como muy importante tenerla presente para mí, sin necesidad de que nos condicione también. Estoy en este momento como indagando un poco también ya desde lo racional, cuáles pueden ser las influencias que han movido mi teatro, y me doy cuenta claramente que es la imagen.
y sobre todo en una obra de teatro me di cuenta que era la historia de San Antonio. San Antonio fue un monje que decidió irse a las montañas, un ermitaño solo, y allí el diablo le propuso las tres posibilidades para su placer, su riqueza y su no me acuerdo. Entonces, digamos que dentro de esta reflexión que tengo sobre la imagen, el teatro, etcétera, me doy cuenta que de la historia de San Antonio recogí una gran cantidad de imágenes de la misma situación y cada una es tan diferente. Es la misma historia y cada una es tan diferente, y una de las más diferentes es la de Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo, que hizo esa historia a punta de nabos. Y entonces tú ves la historia y ves el santo, pero está dibujado entre nabos. Él es un nabo. Y entonces uno dice, bueno, pues listo, tu punto de vista, me encanta. Pero ahora, ¿cómo llegaste a él? Digamos que ahí tú, después de ver este cuadro, posiblemente te haces también preguntas. Y es un viaje de sensibilizar, de movilizarte. Y creo que eso también debemos apuntarlo hacia el teatro, a pesar de que en el teatro pasa esta noche y ya no va a volver a pasar. Claro. Así tú hagas la misma función, no va a volver a pasar. Pero sí poder que esa mirada tan particular, porque es la mía y no es la tuya, aunque posiblemente estamos viendo hacia el mismo lugar, nunca será la misma, sí poder compartir esa mirada particular. Es interesante como entender que la pregunta está en la condición humana, en eso nos parecemos, pero la búsqueda que vamos dando cada uno, buscando esa respuesta, es donde nos particularizamos, ¿cierto? Y es rico ver el otro cómo empieza a resolver su propia pregunta, que puede ser mía y que yo puedo compartirla. Claro, hay un ejemplo que amo y es el de Plaza Sésamo. Entonces imagínense que en Plaza Sésamo llegan dos títeres pegados, eran siameses. Y entonces el uno le dice, están los dos, y entonces el uno le dice al otro, alguien le pregunta más bien a uno, ¿qué estás mirando tú? El uno le dice, un árbol, y el otro dice, ¿qué estás mirando tú? El sol. Están en el mismo lugar, digamos que son los mismos, pero ya cada uno está mirando hacia otro lado. Y creo que es importante ahí en donde viene la escucha de, bueno, ¿qué estás viendo tú? Claro, ¿cuál es tu punto? Muy bien, podemos dar un momento como a preguntas, ¿cierto? Si surgen algunas inquietudes, pides un favor por temas del video, utilizar el micrófono para hacer las preguntas, y si a William, a Mónica, a Juan, si tienen alguna pregunta, las hacemos. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, está bien. Ok, quiero comentar algo, y es que me ha gustado cuando se menciona como espectador que uno entre al teatro y salga diferente. Esto me sucede a mí hasta el punto que acostumbro documentar las obras que veo. De los actores y productores, directores aquí presentes, solo he tenido el gusto de ver hasta el momento la obra de William ayer, y me ha gustado y la he documentado, y después hablaremos de ella en detalle. Lo que quiero preguntar es si ustedes, por favor, pudieran compartir con nosotros algo de la memoria al momento de crear ciertas obras como las que han traído al festival, en el sentido que ustedes recuerdan, por ejemplo, de Fellini, cuando mencionaba que le preguntaban cómo fue que creó la Dolce Vita, y él decía, la idea me surgió cuando vi una mujer caminando con un vestido verde sobre la vía Roma, y ahí fue el detonante para la Dolce Vita. Al final del día puede ser que esa parte no sea muy interesante durante el proceso, pero si ustedes pueden contarnos algo un poco más personal de cómo surgen ciertas obras que ustedes han traído, pues nada. Muchas gracias, sí. Aquí estoy. Yo te voy a contar algo que lo recordaba ayer justamente con unos amigos, que a veces la primera imagen que le aparece a uno no es en lo que va a concluir
el espectáculo, el producto final que se realice, ¿no? A mí me ha asombrado, a lo mejor acá también sucede, que las mujeres siempre estamos como cargando bolsas de supermercados, cargando a los niños, cargando todo. Entonces tenía la idea de hacer una obra donde las mujeres los brazos les llegaban hasta el suelo y iban arrastrando esas bolsas. Y esto circulaba y circulaba por mi cabeza pero un par de años, creo que desde la crisis del 2001 de Argentina, haciendo otras obras de teatro, pero siempre decía, ¿dónde voy a poner esto de las mujeres, ese esfuerzo, no bajar los brazos por la obligación de arrastrar bolsas, pero no bajarlo frente a la necesidad de darle de comer a su familia, de sostener lo que pueda quedar? Y accidentalmente las vueltas de la vida me llevó en el año 2015 a ser convocada por 2 actrices con las que habíamos trabajado juntas esta obra Errante en la sombra, donde aparentemente no tiene nada que ver lo de las bolsas, sí tiene mucho que ver. Entonces, eso que decían me causó gracia porque la imagen inicial a veces no tiene nada que ver con el resultado al que después llegue, ¿no? Pero sí tiene que ver. No sé si a ustedes les aparece otras imágenes. Bueno, vos como escritor le aparecen estas. Sí, claro. miradas. Digamos que es lo que llamamos materiales dramatúrgicos. Lo aprendí de Víctor Vivies, que es un dramaturgo colombiano e investigador. Tomé un taller con él y él le puso nombre a algo que yo no sabía que tenía nombre y se llama material dramatúrgico. Entonces, el ejercicio con él fue, en un taller, fue traigan 5 cosas. Entonces, uno traía una camiseta, una fotografía, una canción, un zapato, un labial. Y finalmente a eso le pusimos nombre que se llama material dramatúrgico, y es de lo que tú hablas. Esa imagen de las mujeres con los brazos largos ya corresponde a un material dramatúrgico que no sabemos de qué manera se va a transformar. En el caso de Fantasías Caníbales aparece, soy muy amigo del pop y de las cosas súper triviales, entonces no puedo negar que Fantasías Caníbales nace de una canción de Soda Stereo que se llama Entre Caníbales y que conocí a partir de un unplug. Lo estaba escuchando un día en mi casa, el sonido de Soda Stereo me parece que es una cosa que aún no se ha compuesto. Me parece que fue un regalo del futuro para ustedes los argentinos. Soda Stereo me parece que es atemporal. Cerati más bien, no tanto atemporal. Yo creo que tiene un tiempo que no ha llegado. Todavía, pues dentro de 30 años, digamos, por fin alguien puso música para hoy, pero creo que Cerati se adelanta un poco. Entonces los sonidos me parecen muy contundentes y mi hermana pasaba por mi cuarto y me dice, ¿qué estás escuchando? ¿Entiendes lo que dice esta canción? Y yo, oiga, sí, interesante. Y de ahí comienza a construirse y comienzan a llegar otros materiales dramatúrgicos. Y luego también una decisión por búsquedas sonoras. La obra comenzó a construirse a partir de unas poesías llenas de verbos por D que tuvieran que ver con la movilización física, verbos por A que tuvieran que ver con el acercamiento físico y así, materiales dramatúrgicos. ¿Sos el director además del... Y el director me dio un papelito. Está en las 3 etapas de... Sí. No sé si es protagónico, pero ya para la próxima. Me acuesto con el director. Claro. Vamos a ver qué consigo. Ahí tenés una imagen de una obra, ¿no? El director que se acuesta con sí mismo. No va a ser para mayores. Se acuesta con su enemigo. No, claro. Menores de 18 no entran a la sala. Juan. No, a mí me pasan cosas muy locas, pero yo soy más que todo director de autor. Entonces es como distinto. Las cosas que hemos escrito generalmente terminan escritas en un libreto en el momento de que el técnico necesita ubicarse para poner las luces. No me gusta el trabajo demasiado terminado. Somos más de la improvisación. Pero la improvisación, como la estudiamos nosotros, también tiene sus quehaceres que son formales, pero que buscan unos devenires que tienen que ver con temáticas que abren preguntas como quién soy, de dónde soy, a dónde voy.
Yo lo sufrí. Vos lo sufriste. Sí. Y de ese padecimiento, como así él lo sufrió, salieron un hermoso corto, gente que hizo danza, gente que hizo situaciones sobre los desplazados, gente que terminó haciendo una muestra de teatro y gente que todavía sigue aplicando eso con la lectura que le motivó. Yo creo, como nos dijo un maestro ahí de impro en un diplomado que hice en Bogotá, que es Gonzalo Rodolico, nos decía que la obra ya está hecha, ¿no? Que lo único que hay que hacer es empezar como como cuando uno ve una mancha y dice, esa mancha se parece a un osito, bueno, a ver, ¿no? Pero cuando nosotros la empezamos a trabajar, el modo de trabajar esa mancha, que es la impostura de la imposición de nuestros cuerpos para que esa mancha no se transforme solamente en el osito, empieza a aparecer el Chucky, ¿no? Y el colorcito rosado es un poco bizarro, y ya no es más un osito gumi, sino que es un panda satánico, y nos empezamos a dar cuenta que esa obra a lo mejor es de un cazafantasma retro, que lo que quiere es asesinar a su madre, y hacemos una versión de Medea nueva. Pero el proceso ha sido medio inverso en ese sentido, y por ahí es una sensación de bienestar en la incertidumbre que viene más de la improvisación y que tiene mucho que ver con los estados con los que transitan los pobres dramaturgos en soledad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, por favor. Con la base entonces para no... Bueno, está bien. Hola, tengo una pregunta. A través de mi proceso formativo, siempre me he preguntado en el caso de ustedes, que son grupos que ya tienen cierta experiencia en el campo, ciertos años, cómo emerger de las dificultades. ¿Cuál es ese consejo o esa clave que ustedes descubrieron o están descubriendo para sobrevivir todos estos años? Que es quizás la misma pregunta que nos hacemos nosotros en el proceso formativo. ¿Cómo sobrevivir a través de todas esas dificultades? Y más ustedes, en el caso de Encosala, de Nueva Ruta, de Púrpura, que tienen un lenguaje alternativo o que están en busca de ese lenguaje y que no es un lenguaje o una puesta en escena, en palabras de puesta en escena, un lenguaje comercial que vende y Dios mío, pues estamos llenando todas las salas, sino que es un lenguaje para cierto tipo de público y esa obra está buscando ese tipo de público. Surgen dificultades económicas, dificultades con los compañeros, a través de todo el proceso formativo. ¿Cómo se sobrevive? Bueno, los compañeros tienen salas, o de alguna manera, en tu caso, yo tuve una sala en una provincia argentina hace mucho tiempo, un espacio que alquilábamos. Después no tuve más sala, o sea, te hablaba de las diferencias de trabajar con una sala o no tenerla. O sea, no es lo mismo. Vos si tenés una sala de teatro, por ejemplo, te levantás y ya el mismo espacio es como que te va tirando elementos para crear, ¿no? Y hablas de las emergencias, o sea, haber vivido esto de haber tenido una sala, sostenerla en forma también independiente, o sea, sin ayuda, salvo alguna subvención estatal muy, muy reducida, es una cosa. Te hablo Argentina y una provincia, no solamente Buenos Aires, y eso estuvo pasando y está pasando en casi todo el país. Y después no tener salas, trabajar buscando representar tu obra en distintas salas donde te cobran un dinero para que vos puedas poner la obra y demás, te lleva a decir, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Lo que vos hablás es mantener la pasión. Si querés, si mantenés la pasión, podés superar muchas dificultades. Si realmente tenés algo que decir y elegís como medio de expresión el teatro, podés superar muchas dificultades. Ahora, si crees que no tenés nada que decir y que las dificultades son muy, muy pesadas para vos, no hagas teatro.
Así creo. Entonces uno también elige en un momento de su vida cuál va a ser el camino que sigue, ¿no? Hay una pulsión, creo yo, que tiene que ver con lo artístico y con la necesidad de molestar, sobre todas las cosas. El teatro utiliza la palabra, entre otras cosas, pero el teatro también puede ser muy bello y no pretender tener temáticas, y ya la belleza es una temática dentro muy subversiva porque es lo que falta en este mundo. Claro. Belleza y ternura. Entonces, el asunto de la creación, yo creo que el espacio del teatro, más allá de las salas, está dentro de uno, y de unirse con los pares que pretenden formar algo, aún ellos no sabiendo que lo que están haciendo es arte, conflicto, ganas de ponerse frente a un espejo y vestirse, y ¿no? Es como una situación también un poco fetichista, porque uno siempre llega a ese momento y dice, ¿por qué carajo estoy haciendo esto? Si me estoy cagando, me estoy meando, no sé si me sé la letra. Es como presentarse a un examen donde uno no sabe si ha estudiado, como para que la gente sepa más o menos la sensación. Y en ese momento te salió todo, y cuando terminaste dijiste, yo tengo que estudiar siempre, voy a preparar otra materia. Resulta que lo sabía, y lo sabía muy bien, le puedo explicar a los mismos profesores, pero es una situación que tiene que ver con juntarse, y conjuntarse con los pares, no se puede hacer solo. Y con esa necesidad de saber que lo que estamos haciendo, por un lado, es muy inconveniente para los entes de poder, que inclusive nos usan para decirnos que nos usan y tener el pretexto, ¿no? Entonces, saber que vamos a hacer los bufones del rey, pero para generar camarilla en el palacio, a ver si conseguimos meter un rey mejor o un rey bufón, ¿por qué no? Entonces, dentro de todo ese sueño, antes la utopía era cambiar el mundo, ¿no es cierto?, de nuestros maestros. Ellos creían que podían hacerlo. Nosotros no creemos que podemos cambiar nada, pero sí siempre estamos permanentemente molestando y haciendo daño. Hay una cosa que me gusta muchísimo del Festival de Gaki, que es un encuentro, ¿no? Eso es muy importante para los jóvenes, porque hablábamos un poco con gente de Latinoamérica, que muchos de los jóvenes copian el molde de lo que está en los festivales, ¿no?, para a ver si, haciendo más o menos eso, pueden ingresar en ciertas líneas de subsidio o entrar en la moda de lo que eligen los curadores, de lo que se va institucionalizando dentro de la cultura teatral, como que eso es teatro. Existe mucho. Pero bueno, también es cierto que hay un montón de jóvenes que llegan a ver eso sin saber cuáles son los temas y hacen algo que es lo que Deleuze llamaría la copia sobre copia, y funciona también, ¿no?, como un mal cover, digo, pero es un cover malo en sí y tiene su importancia. Entonces, dentro de todo eso, me parece que un espacio de encuentro es distinto en un festival, porque uno sí puede ver cosas que no están siempre en el molde de la moda, pero así todo, si el molde es una excusa para que nosotros creemos, también hagámoslo, ¿no? Pero no dejemos de que nos condicionen ni la academia, ni la institución, ni los profesores, ni los dramaturgos, ni nuestros compañeros, porque esa situación está dentro de uno siempre, como ansioso, como en una pulsión inexplicable, y me parece que, al menos es el caso particular mío y de mis compañeros, eso es lo que nos moviliza, porque no ganamos plata, todos nuestros muebles están puestos en la obra de teatro, si la casa está vaciada de muebles, se alimentan de nosotros los diseñadores, los restaurantes, cuando vamos a comer un sándwich después de la función, hacemos obra de 23, 30 personas, donde cada uno deja a su hijo y tiene que pagar para que la niñera se lo cuide, donde uno pinchó el auto y viene con, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿para qué todo esto? Porque no tiene realmente sentido. Y bueno, ahí para está molestar. Yo diría que no hay que afanarse, simplemente hay que ser honesto con la tarea que se te encomendó, independientemente de toda esta cosa metafísica, psicológica o religiosa, pero creo que cada uno tiene algo por hacer, y el zapatero es zapatero no solamente porque algún día le tocó, sino posiblemente porque su sensibilidad está en ese lugar, y si la nuestra está en el teatro, pues hay que dejarse llevar independiente de todo lo que pueda traer en él. Entonces, digamos, ya desde lo práctico te hablo de unas palabras que me encontré hace 2 o 3 años, precisamente en Bogotá. En la misma semana se encontró Rodrigo García de España, estaba Aristides Vargas de Ecuador y
estaba yo tomando un taller con Rolf Abdelharden de Bogotá de Mapa Teatro. Y los tres en algún momento dijeron, no, yo a mis actores les digo, ustedes búsquense el dinero como puedan, pero me llegan al ensayo. Es decir, ya alimentaditos y arreglada su arriendo y todo eso, y así comenzamos a crear. Y de alguna manera, siendo también que puede ser un camino, por ejemplo, lo es en mi grupo, sabemos que no vamos a conseguir dinero, por consiguiente no es nuestro fin ni nuestro objetivo, sino que nos vamos a encontrar en un proceso creativo sin saber hacia dónde nos va a llevar, que no tenemos afán. El emerger creo que es una cosa que en algún momento sucederá. A algunos les llega en su primera obra, a algunos les llega en su obra 53, y a muchísimos más que posiblemente son nuestros maestros les llegó 50 años después de haber muerto, o 100. Entonces creo que no hay ningún afán, siempre va a haber un público que te va a escuchar. Entonces creo que lo que hay que hacer es ser honesto con la tarea. Si la tarea es hacer teatro, bueno, listo, la hago. Hacerla bien y sensatamente. Qué buena conversada. Qué buena conversada. Lindo, sí. Les agradezco muchísimo a los tres, al público, ¿cierto? A los estudiantes, al director que nos acompañó con sus preguntas también. A Qué rico. Jacqueline. A Jacqueline, que está ahí en la parte. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.